Fijaos qué sitio con más encanto. Mira qué estética tiene esto. Para el reportaje fotográfico, por ejemplo. Y mira, aquí hay gente que deja. Buenos días, bienvenido a todos, bienvenido a todas a un nuevo vídeo de este vuestro canal, como siempre, Rutas con Duendes. Fijaos qué vista nos dan la bienvenida hoy en este nuevo recorrido. Hoy estamos, más concretamente, os voy a enseñar dónde estamos en el Mirador del Tajo, en el pueblo de Grazalema. Hoy nos dan la bienvenida a estas maravillosas vistas del pueblo de Grazalema. Estamos en el Mirador del Tajo y vamos a hacer un recorrido por Grazalema, que es un pueblo que tenía mucha ganas de venir y es un pueblo que tenía pendiente, pero por el temporal que ha estado sufriendo durante unos días bastante, que ha hecho bastante daño aquí en el pueblo, pues lo tenía aplazado. Y hoy, bueno, pues se han alineado los astros y aquí estamos. Vamos a hacer un recorrido que éramos iniciados y espero que os guste. Y ya sabéis, si no habéis visto el vídeo, os gusta, suscribíos a mi canal, que vais a ver mucho más recorrido como este e incluso mejores. Así que chicos, comenzamos el recorrido. Pues como os decía, este es el Mirador del Tajo. Desde aquí tenéis una vista impresionante a la Sierra de Grazalema. Como podéis ver, tenéis aquí el nombre debido a este tajo de piedra que tenéis aquí, la roca de aquí de la sierra, y es un mirador con unas vistas impresionantes a la sierra, como os digo. Desde aquí no se ve el pueblo, pero sí tenéis una vista muy bonita a la sierra, como podéis comprobar. Y aquí tenéis una plaza que entiendo que esto se utilizará para espectáculos y demás. La verdad que es un sitio bastante bonito. Fijaos qué impresionante ese águila. Fijaos. Estos son los privilegios de venir a este tipo de pueblos. Qué animal más majestuoso. Mira, 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 mira. Impresionante, chicos. Esto es un privilegio, ¿eh? Fijaos, la tenemos justo encima, ¿eh? Impresionante. Está buscando presa, como podéis ver, está dando vueltas y seguramente por ahí abajo pues habrá algún animal. Y mirad, qué animal más bello, más majestuoso. Pues bien, saliendo de esta plaza del Mirador del Tajo, nosotros nos vamos a dirigir por aquí por el arcén con mucho cuidado. Esta es la entrada del pueblo. Aquí hemos aparcado por si queréis tener una referencia, y por esta carretera se baja al pueblo. Por ahí esa bajada que ahora la veremos. Pero nosotros ahora mismo vamos a ir por aquí con cuidado por el arcén, porque vamos a hacer un pequeño sendero de unos 700 metros para ver un sitio que la verdad que es un rincón muy interesante, que ahora veréis. Saliendo del mirador del Tajo, a la izquierda, por aquí por lo que es el arcén de la carretera, no tenéis que pisar la carretera, como podéis ver, y ahora os enseño el acceso. Veis, como os decía, como unos 20, 30, 50 metros a lo sumo, ya nos encontramos con las escaleras del comienzo de este sendero, y ahí tenéis el cartel informativo que os dice que está el Mirador de Santos, a unos 450 metros. Fijaos qué vista más bonita tenemos desde este sendero a lo que es Grazalema. Y mirad, sendero, como podéis ver, de piedra, pero hay que tener cuidado porque hay alguna piedra suelta y os podéis resbalar. Pero vamos, es sencillo. Fijaos que es vista la parroquia de la Encarnación, que es esa torre que os señalo, y la panorámica tan bonita que tenemos del pueblo de Grazalema. Y ahí tenemos la feria agroalimentaria que se celebra hoy en la plaza de España, que ahora también daremos una vuelta, y como podéis ver, una pista impresionante. Y como os decía, hay que tener mucho cuidado porque, como podéis ver, es un terreno de piedra suelta, ¿veis? Y podéis dar algún resbalón si no tenéis mucha experiencia y torceros un tobillo. Hay que tener cuidado. Pero ya os digo, es un sendero sin dificultad de ningún tipo. De hecho, vienen personas mayores detrás nuestra, de una edad bastante avanzada, y van a subir igual que nosotros, vamos. Fijaos qué tronco tenemos cortado aquí en la senda. Y como curiosidad se dice que la edad de los árboles se sabe por el número de anillos. Yo no entiendo esto, hasta el centro. Pero como curiosidad, por si alguien no lo sabe, se puede saber la edad que tiene un árbol con los anillos que se le ven a la hora de cortarlo. Pero bueno, mejor no cortarlo. Lo que es el viento, lo que puede hacer, mirad este árbol, la anchura que tiene. Os voy a poner la mano para que la veáis. Mirad. Y arranca de cuajo, mira. Lo ha roto de cuajo, entiendo que el viento.
del último temporada. Y fijaos, impresionante, ¿eh? Lo ha arrancado totalmente de cuajo de donde estaba. Y un árbol bastante grande. Y mirad qué vista tenemos desde aquí, desde el Mirador del Santo. Fijaos, el pueblo de Grazalema, qué bonito se ve desde aquí, desde esta altura. Ahí tenemos varios montes. Y fijaos el santo que hay aquí encima del mirador. Qué visión más espectacular. Y este es un mirador que está aquí arriba. El sendero se divide en dos. Uno viene para aquí, para el Mirador del Santo, y el otro que ahora nos vamos a pasar para la ermita del Calvario. Y fijaos qué impresionante el lugar. Son sitios que ya os digo, tanto por el pequeño ejercicio físico que hacéis, que tampoco es demasiado, como por las vistas que os ofrece, merece la pena la visita. Y fijaos el santo, que la verdad que aquí arriba es bastante bonito. Esto era sitio de peregrinación, sobre todo la ermita del Calvario. Y yo os digo que el rincón es muy bonito, ¿eh? Si venís por aquí por Grazalema, merece la pena desviaros un poco, que en 20 minutillos, un cuarto de hora como mucho, estáis aquí desde el punto de entrada que yo os he enseñado, y os venís aquí a este rincón que está bastante bien para descansar. Un monumento a este santo que es bastante alto, ¿eh? Esto puede tener como, no sé, unos 30-20 metros aproximadamente, creo yo. Esto de noche tiene que ser muy bonito el sitio, ¿eh? Porque se ve que tiene su foco, y lo que pasa es que es verdad que este sendero de noche tienes que tener muy buena iluminación para poder hacerlo con seguridad. Y bueno, vamos a dirigirnos ahora a la ermita del Calvario. A ver qué es lo que nos encontramos. ¿Veis? El Mirador del Santo está por este sendero, y nosotros ahora nos vamos a dirigir hacia este, que es donde está la ermita del Calvario. Vosotros entráis por este sendero. Si venís desde el punto de entrada que os enseñaba antes, desde la carretera, a la derecha vais a tener este sendero que va a la ermita del Calvario, y a la izquierda vais a tener el sendero que va al Mirador del Santo. Y mirad, aquí tenéis la ermita del Calvario. Después yo me encontré con una mujer mayor bajando, ha venido aquí a la ermita también. Pues aquí tenéis la ermita del Calvario. Esto es una ermita del siglo XVI que la República pues se incendió y ha quedado en este estado ruinoso, pero que la verdad que está enclavado en un rincón, la verdad, bastante bonito, ¿eh? Es un rincón al cual yo, al menos en mi opinión, merece la pena subir. Fijaos qué sitio tenéis aquí para descansar y para estar aquí desconectando. El sonido de los pájaros, no sé si el micrófono los apreciará, pero esto es paz pura. Y vamos a acercarnos a la ermita a ver qué es lo que podemos ver, porque aquí tenemos un cartel informativo, pero como podéis ver pues está borrado por el tiempo. En este caso si el ayuntamiento no lo hace muy bien cuando no lo ha sustituido, porque entiendo que esto es un sitio que tiene bastante interés para muchas personas. Y fijaos qué bonita la estética de esta ermita en ruina, con lo que es la vegetación, que como siempre digo, pues la naturaleza va acaparando lo que es suyo, porque somos nosotros los intrusos. Y bueno, vamos a entrar en esta ermita y mirad, aquí se respira un silencio absoluto. Fijaos qué bonito, fijaos qué sitio con más encanto. Y mirad qué estética tiene esto para reportaje fotográfico, por ejemplo. Y mirad, aquí hay gente que deja, no sé por qué cuando entro a estos sitios, no sé, el cuerpo me pide hablar más bajito, es instintivo, la verdad. Y mirad, aquí la gente deja su foto de santo, entiendo que tendrán devoción. Y fijaos qué rincones más bonitos. Ahí tenemos la imagen de una virgen, y ahí, como podéis comprobar, pues la gente deja estampita de santo. Yo entiendo que en este hueco pues estaría una virgen. Ya os digo que este era un sitio donde procesionaba mucha gente. Y esta ermita pues en su momento, veis, aún queda el resto de los pilares, como podéis ver, ahí se aprecia unos pilares. Esta ermita en su momento tendría que ser bastante bonita. Es una pena que se incendiara. Y mirad, veis, aquí también tenemos cruces hechas de madera.
Y ya os digo, un rincón muy muy bonito. Hace tiempo que no visitaba yo un rincón de esta característica que a mí personalmente me encantan. Mira, ¿veis? Esto sería otro espacio, entiendo que dedicado para, no sé, para guardar tema de, no sé, de las misas y demás. ¿Veis? Aquí tenemos estos pequeños agujeros que no sé si eran para algún tipo de viga. Y fijaos, una pena que esto se encuentre en este estado. Totalmente ruinoso, pero es un sitio que ya os digo, un sitio que transmite mucha paz y magia, ¿eh? Fijaos esto cómo se está aguantando aquí, que yo he pasado por debajo con mucha tranquilidad, pero esto se aguanta aquí de aquella manera, ¿eh? Vamos a pasar rápido. Y ya os digo, un sitio que la verdad que transmite mucha paz, ¿eh? Mirad, veis, aquí tenemos otro rincón. Justo en el lado, esta es la fachada, que veis que está preciosa, con la vegetación. Y esto pues es otro rincón que no sé qué fin tendría. ¿Veis? Es un hueco aquí. Estaría destinado a algún uso cuando la ermita estaba operativa. Y fijaos, aquí restos de teja. Mira, ¿veis? Ahí tenéis otra, una teja de tan buenas condiciones. Vale bastante dinero. Allí tenéis otra, ¿veis? Se ven que se han caído aquí del tejado que cabría en su momento. Y esto pues es otro rincón de esta capilla, que como os digo está enclavada en un sitio privilegiado. Mira, estos montículos de piedra yo entiendo que alguna utilidad tendrían. Parece como un túmulo, una tumba parece. A mí por lo menos me da esta impresión aquí en medio. Y por ahí arriba va otro sendero, que no vamos a ir porque no es el objetivo. Ahí hay gente bajando, que eso ya os digo, es un sitio con muchísimos senderos. Y ahí podéis ver la vista de la ermita y allí abajo el pueblo de Grazalema. Ya os digo, un sitio bastante bonito. Bueno, ya os digo, un rincón que la verdad con mucha magia y mucho encanto y que transmite mucha paz, ya no solo por la ermita en sí, como por el rincón en el que se encuentra. Y bueno, nos vamos de la ermita, que es un sitio, como os decía, bastante recomendable la visita. Y vamos a dirigirnos al pueblo a ver qué es lo que nos vamos encontrando. Mira, desde aquí arriba tenemos una vista bastante buena de lo que es la feria agroalimentaria que se celebra en la Plaza de España este año, que es esto que se ve aquí. Y bueno, pues ahí podéis ver los puestecitos donde se pueden degustar productos típicos de aquí de la zona, de la sierra, y bueno, donde se puede comer estupendamente. Lo único que sí os digo, que tenéis que tener un poco de precaución porque tenéis que andar un pequeño tramo por lo que es el arcén de la carretera. Y siempre os recomiendo que la hagáis en sentido contrario, como voy yo ahora mismo, para que veáis los coches venir siempre de frente. Nunca andéis por el arcén de una carretera que os vengan los coches por detrás. ¿Veis? Como os decía, este es el mirador del Tajo, que es donde hemos estado antes, y si giráis a la izquierda, pues vais a bajar a la entrada del pueblo. Concretamente llegáis a la Plaza de España, que ahora la veremos. Aquí por esta entrada del pueblo tenéis bastante aparcamiento, que si venís temprano no os va a faltar sitio para aparcar. Allí ya tenemos los primeros carteles que nos dicen que está el Centro de Información Turística y el Museo Artesanal de Grazalema y el Ayuntamiento, que eso está todo en la Plaza de España. Y aquí ya podemos ver las primeras casas del pueblo y fijaos qué entrada más bonita tienen las casas con las macetas. Y os digo, típicas casas de la Sierra de Cádiz. Fijaos qué bonito tiene la gente las entradas de las casas. La verdad que son casas preciosas. Y aquí veis las vistas que tienen de la sierra. Nosotros venimos de ahí, estamos justo en el lateral de la iglesia Nuestra Señora de Aurora. Mirad, ahí tenéis un cartel hecho de azulejo, un azulejado, que os dice que durante el siglo XVI y hasta mediados del XVII Grazalema vivió una etapa de revueltas y confusión, de pleito con el duque de Arias, creo que pone. El bandolerismo y la lucha con los moriscos fueron permanentes. Esto fue una zona esta zona de la Sierra de Cádiz fue una zona de muchos bandoleros. Y fijaos qué bonita el lateral de la iglesia. Os voy a dejar cartel aquí, los azulejos aquí, por si queréis darle al pause y lo leéis tranquilamente. Y bueno, vamos a dirigirnos a lo que es la Plaza España, que ya la tenemos justo aquí al lado, que es donde se está celebrando la feria agroalimentaria. Aquí, por lo que vais a ver, hay muchos jaleo de música. Y mirad, la verdad que está animado.
Mira, aquí tenéis la iglesia parroquial Nuestra Señora de Aurora. Una iglesia del siglo XVII de estilo renacentista de transición barroco. Mira, aquí podéis ver el pórtico que tiene y esa imagen que tiene ahí justo arriba. Vamos a ver otro ángulo de la iglesia de Nuestra Señora de Aurora. Y como podéis ver, la verdad que tiene una portada muy bonita. Y bueno, pues esto se enclava en la Plaza de España, aquí en Grazalema. Por cierto, mirad el pórtico de esa casa, que bonito es también. Vamos a un restaurante. Restaurante Cádiz el Chico. Que la verdad que aquí huele que alimenta, ¿eh? Vamos a entrar en esta feria agroalimentaria a ver qué nos encontramos. Aquí se ponen productos típicos de la sierra y se hacen degustaciones también. Algo parecido a la feria de muestras del Pedrozo. Como podéis ver, pues se hacen degustaciones de queso, chacinas y demás. Mirad, como podéis ver, aquí hay productos típicos, queso curado en aceite, queso puro de cabra. Y ya os digo, algo parecido a la feria de muestras del Pedrozo. Aquí tenéis golosinas y patatas fritas artesanales. Ahí tenemos un puesto de licores y mermeladas artesanos, que tienen que estar bastante buenos. Y otro de queso. Espérate, la sal. Como podéis ver, muy pequeñito, porque la Plaza de España tampoco es mucho más grande. Pero podéis ver que no falta de nada. Aquí veis las patatas, cómo se hacen, patatas fritas artesanas. Estas sí que están buenas, ¿eh? Y no las de bolsa que nos venden, es todo aire. Bueno, ahí tenéis una muestra de queso excelente, vamos a probarlo. Hola. Que la verdad que están exquisitos. Bueno, para lo pequeñita que es la plaza, la verdad que está muy bien aprovechada. Aquí tenemos un puesto de aceite. Ahí tenemos aceite ecológico, aceite suave y hay una degustación, que la verdad es que el aceite es excepcional, ¿eh? No os confundáis con el aceite que podéis comprar en típico de supermercado, que estos aceites son de bastante más calidad. Están haciendo hamburguesas. Y la verdad que está muy animado, ¿eh? La feria agroalimentaria de aquí de Grazalema. Aquí tenemos otro puesto de vinos de aceite que están montando, porque la verdad que todavía no ha empezado, pero fijaos cómo está esto de ambientado. Y bueno, pues aquí podéis ver lo que es la Plaza España, que es el centro neurálgico de aquí de Grazalema. Y bueno, estas mesas que veis normalmente suelen estar porque son de los restaurantes. Mira, aquí tenemos un puesto de dulces, fijaos qué espectáculo tenemos aquí. Fijaos qué pan tenemos ahí al fondo. Mira qué espectáculo de pan tenemos aquí. Ya digo, estos puestos son una perdición, ¿eh? Y como os decía, estas mesas sí son de los restaurantes, que estas suelen estar aquí siempre. Que aquí la verdad que se come maravilloso, ¿eh? Aquí sí os recomiendo a Grazalema, venir a comer en cualquier bar de aquí de la Plaza España, se come muy bien. Mira, aquí tenemos más chacinas, embutido ibérico de bellota, de salchichón y chicharrones. Fijaos qué espectacular los chicharrones. Y bueno, pues ahí tenéis un puesto también, un obrador artesanal, pestiños y de todo tipo de dulces y otro de queso. Ya os digo, si os gusta el queso, aquí huele que alimenta, ¿eh?
Pues esto que estáis viendo ahora mismo es el ayuntamiento de aquí de Grazalema. Allí tenemos el cartel de los compañeros de los pueblos más bonitos de España, que un saludo para ellos, que siempre me comparten los vídeos. Y mirad, el ayuntamiento la verdad que es muy bonito. Y Grazalema, ya os digo, es un pueblo blanco de aquí de Cádiz y la verdad muy estético y como podéis ver con unas vistas impresionantes. Y la verdad que esta feria agroalimentaria está muy bien animada, como podéis comprobar. Fijaos qué vista más bonita con la iglesia de Nuestra Señora de Aurora allí al fondo. Aquí huele espectacular, ¿eh? Aquí huele espectacular. Fijaos qué bonito, justo encima del bar, esas terrazas. Que como os digo, Grazalema es un pueblo muy bueno para venir a sesiones fotográficas y de vídeo. Mira, aquí tenéis el bar Nueva Plaza, aquí la Plaza España, ahí tenéis el bar, que en ambos se come bastante bien. Y vamos a entrar por la calle Agua, que es una calle muy típica aquí de Grazalema. Anoche me pongo que vamos. En esta calle hay muchas terracitas. Y la veis, aquí en la calle Agua se caracteriza, aparte de por la estética que tiene, que es muy bonita, es una calle en la que hay muchas terracitas de restaurantes y demás. Como podéis ver, es una plaza muy bonita, ¿eh? Mirad, qué bonito. Y bueno, pues aquí tenéis varios restaurantes donde podéis comer, tapear, y la verdad que bastante bien. Aquí he comido yo y se come muy bien. Grazalema, ya os digo que es un sitio, si queréis salir a comer por la Sierra de Cádiz, es un sitio muy recomendable. Aquí tenemos restaurante Torreón, que también he comido, es un poco más caro, pero la verdad que se come muy bien también. Como podéis ver, son calles que están plagadas de restaurantes porque son muy turísticas. Grazalema es un pueblo bastante turístico. Y si os veis, son calles con mucho encanto. Es una pena porque ya os digo, los restaurantes tienen las calles ocupadas prácticamente para sus terrazas. Calles muy estéticas, como podéis ver, callejones muy bonitos los que estamos recorriendo. Y bueno, chicos, aquí huele que alimenta, ¿eh? Aquí es hora de no de comer, pero sí de que los restaurantes empiecen a hacer de comer. Y la verdad que huele que alimenta. Y bueno, vamos a seguir con nosotros por aquí, por esta calle, porque vamos a acceder ahora a otro mirador. Que ya os había dicho antes que la oficina de turismo estaba en la Plaza España, creo, si no recuerdo mal, y no, está aquí en la zona donde vamos a acceder ahora mismo. Fijaos qué casa más bonita tenemos aquí, mirad qué portones, qué pórtico y puertas bastante bonitas de madera. Son casas muy señoriales las que se ven por aquí, por algunas calles. Y mirad el mirador que tenemos aquí, que es otro de los más conocidos aquí de Grazalema, aunque es una pena que esta zona está en obra, por lo que estoy viendo. Este rincón, lo que es el mirador, que el mirador es aquello que se ve allí, el mirador, digamos, principal. Pues aquí hay un balcón que tenéis vista desde donde os pongáis, pero allí estaría el principal. Pero como podéis comprobar, pues está todo en obra ahora mismo. La verdad que pierde mucha estética con la obra, pero bueno, son obras que son necesarias. Y nos vamos a dirigir a este mirador, que es el mirador de los Asomaderos. Esta plaza se utiliza de aparcamiento y aquí, si venís en moto, os recomiendo dejar la moto por aquí porque es un sitio que normalmente suele haber aparcamiento. Y mirad, el mirador principal estaría allí, que podemos hacer por lo que estoy viendo, ahora vamos a ir, pero es que fijaos qué vista tenemos desde aquí. Fijaos en esa casa, las vistas que tienen esos balcones, envidiables, ¿eh? Y creo que por allí más para abajo, más no se ve con esta casa, hay una casa con piscina. Bueno, sí, se ve un poco, no sé si se aprecia, ahora lo vamos a ver mejor. Esa casa tiene una piscina que imaginaos bañándoos ahí con estas vistas. Y justo allí abajo, allí donde os señalo, en esa curva que se ve ahí, eso era un puente que se vino abajo con las riadas, con el temporal que hubo. Y ya pues lo han terminado. Esta carretera está cortada hasta hace bien poco. Pero es que fíjate qué vista tenemos desde aquí, desde el mirador de los Asomaderos. Fijaos estos balcones que están prácticamente volando de lo que es el mirador. Y tenemos unas vistas impresionantes a lo que es la sierra de aquí de Grazalema. Vamos a dirigirnos a lo que es el mirador principal.
Y es una pena que esta zona esté en obra porque pierde mucho encanto, la verdad. Pero bueno, fijaos cómo el mirador prácticamente vuela de lo que es el peñón o el barranco, con lo cual gente que tenga vértigo pues no os recomiendo mucho no os recomiendo mucho acercaros por aquí, que como bien indica aquí en este cartel, este es el mirador de Los Asomaderos. Y mirad, justo aquí en el puente antiguo, como os decía, el puente sería, o era mejor dicho, aquello que os señalo, esto que os señalo, pues ese puente se vino abajo. Ya han conseguido por fin reabrir la circulación y como podéis ver, pues esto era antes un puente que ahora ya, como habéis visto, pues este hueco no está. Por aquí pasaría el río Guadalete, como bien os indica. Después tenemos la ribera del Gaidobar, que sería aquella zona, el cementerio municipal, que lo tenemos, si no me equivoco, vamos a ver, sería aquello. No sé si estoy señalando bien, sí, creo que es aquello. Y los 7 pinos, que no sé a qué se referirá. No sé si es algún tipo de fuente o algo. No, los 7 pinos es aquello, mira. Sí, ahora me acabo de dar cuenta. Son pinos que hay allí, ¿veis? Que es como un pequeño parque. Hemos pasado antes, ¿verdad? Hemos pasado con el coche y hay sitio para sentaros y demás. Y mirad qué vistas tenemos desde aquí, muy bonitas, ¿eh? Unas vistas bastante bonitas. Y mirad, esto vamos a intentar acercarnos después, pero a ver si os lo puedo señalar bien. Vamos a ver. Esto no sé si veis una calzada que discurre por ahí. Pues es una calzada romana, una calzada bastante antigua. Y consta como de unos, si no me equivoco, como de unos 700 metros de calzada romana, y está en lo que son las piedras de origen. Podéis pisar, la verdad que es unas piedras que tienen siglos y siglos de historia. Y vamos a intentar ver si podemos ver, aunque sea la entrada, porque nos falta tiempo, nos falta tiempo para ver un pueblo con tantas cosas como Grazalema. Pero ya solo, mirad, tenemos estas vistas impresionantes de la sierra. Que solo por estas vistas también merece la pena venir a Grazalema, aparte de por lo bien que se come aquí, ¿eh? Este es el lateral de la parroquia de la Encarnación. Este es un sitio, esta calle es un sitio que, como os decía, os recomiendo para dejar la moto. Como podéis ver, es un sitio que es muy fácil aparcar en moto. Y bueno, este es el lateral de lo que es la parroquia de la Encarnación, que es una parroquia bastante antigua, una parroquia que data de 1485, de la reconquista musulmana por parte de los Reyes Católicos, y es una parroquia que está construida sobre una antigua mezquita. Como podéis ver, se caracteriza porque tiene 2 portones bastante bonitos ambos. Se escuchan mucho las motos porque es que hay bastantes motos aquí. Tenemos ese portón que acabamos de ver y tenemos este. Y ahí tenéis la torre con el reloj. Y una iglesia que la verdad es muy curiosa por los 2 portones que tiene. A ver si podemos entrar a verla. Mira, aquí tenemos un azulejado de Santa Ángela de la Cruz, hija de Francisco Guerrero, natural de Grazalema. Padre de Santa Ángela de la Cruz era de aquí de Grazalema. Y mira, este es el interior de la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. Y es el templo del patrón de Grazalema, San Atanasio, y nuestro Padre Jesús Nazareno. Fijaos que es una iglesia con que estéticamente es muy modestita, pero es bastante grande y la verdad que es bonita, ¿eh? Es una iglesia que a su estilo es bonita. No todas las iglesias tienen que ser con tanto mural pintado y demás. Fijaos, ahí tenemos esta vidriera que es bastante bonita. Y fijaos, como hace poco ha sido Semana Santa, pues aún tenemos por aquí los pasos de haber procesionado. Y una iglesia que la verdad que aquí se está estupendamente. Hoy hace un día de bastante calor y aquí se está muy fresquito, ¿eh? En esta iglesia. Y mira. Mira qué Cristo más bonito, y mira el techo, qué bonito es. Aquí tenemos una virgen que os pondré en el vídeo qué virgen es, porque ahora mismo la verdad que lo desconozco, me disculpáis. Y bueno, una iglesia que en su forma es modesta, pero la verdad que muy bonita, ¿eh?
Se ve que tiene sus años, es de 1480 y algo, como os he dicho, no recuerdo ahora el año en concreto. Pero ya os digo, del siglo XV y de la época musulmana, construida encima de una antigua mezquita musulmana, en la época de la Reconquista. Y fijaos qué rincón más bonito, Mira, aquí entiendo que hay personas también tienen aquí su sepultura. Antiguamente el que podía, pues, le daban sepultura dentro de la misma iglesia. Que la verdad que yo siempre me da curiosidad estos suelos, la historia que tendrá justo debajo. Os recomiendo la película El Código Da Vinci, que dentro de la fantasía que tiene, pues yo creo que algo de verdad hay. La historia que hay detrás de las iglesias y la historia de la religión en general. Aquí justo al lado de la iglesia tenéis un hotel, Hotel Puerta de la Villa, y por allí es otra de las entradas del pueblo. Ya os digo, aquí tenéis justo enfrente panadería, aquí hay unos productos espectaculares, Y mira qué monumento tenemos más bonito, al toro de cuerda. Yo entiendo que hay gente que no está muy a favor de esto, pero bueno, es historia de España. Y así pues yo soy partidario de preservar la historia. A unos les guste más, a otros les gusta menos. A mí particularmente ni me gusta ni me disgusta, sinceramente. Pero bueno, yo siempre digo que la historia, sea buena, mala o regular, hay que preservarla. No podemos darla de lado. Porque al final lo que estamos empobreciéndonos culturalmente. Bueno, vamos a seguir, que nos encaminamos a la calle Las Piedras. Pues está, como podéis ver, en la calle Las Piedras. Ahí tenéis el letrero que os lo indica. Y esta es una calle que se caracteriza por tener muchas casas señoriales, casas de gente de dinero de la época, que ahora os enseñaré algunas. Y fijaos qué callejones más bonitos tenemos por aquí, por la sierra, al fondo con las flores. Y vamos a continuar por la calle Las Piedras, que entiendo que se conoce así por el empedrado. Y la verdad que aquí huele que alimenta, chicos. Aquí a esta hora ya vayáis por donde vayáis y huele a carne espectacular. Y aquí podéis empezar a ver las primeras puertas que os digo, los portones, ¿veis? De casas señoriales de la época. Con las puertas, mirad qué espectáculo de puertas. Esto es madera de cedro. Estas puertas, como ya os digo muchas veces, estas puertas valen un auténtico dineral hoy en día. Puertas de madera maciza de cedro. Son puertas para toda la vida, a poco que las cuidéis. Fijaos qué callejones más bonitos tenemos aquí en Grazalema. Los típicos callejones de los pueblos de la Sierra de Cádiz. Mira, veis, aquí tenéis poemas, diversas obras que van adornando esta calle de Las Piedras. Y aquí tenemos os habla de los aperos de labranza. Muy interesante también, os lo dejo aquí por si queréis leerlo. Y fijaos, como decía, otro portón ahí impresionante, que en este caso es un restaurante. Mirad los espectáculos de puertas que tenemos. Puertas de madera maciza espectaculares, Yo soy muy friki de las puertas, perdonadme, pero ya os digo, a mí es que una puerta, cuando la veo que tiene ya sus buenos años, que estas puertas, ya os digo yo que pasan de los 100 años, pues la verdad me llama mucho la atención. Porque ahora compré una puerta corazada de nada y menos, que prácticamente viene hueca, con una plancha de metal, y os sale por 1000 euros la puerta. Y estas puertas, ya os digo, esto no lo tumba ni un tanque. Y mira qué casa más bonita, con las flores. Qué callejones con más encanto, aquí en la calle de Las Piedras. Y justo aquí enfrente, aparte de una vivienda rural que podéis ver ahí, pues tenemos ahí la biblioteca municipal, aquí en la calle de Las Piedras, como decía, que se ve una biblioteca bastante pequeñita. Pero bueno, seguro que está bien surtida de libros para el tamaño del pueblo. Aquí tenemos la fuente de la Puentezuela. Mira qué fuente más curiosa. Que ahora mismo, pues, como podéis ver, está cortada. Y aquí indica fuente cuyo nombre corresponde con el de la calle que se encuentra ubicada. Una calle con un especial protagonismo en la localidad, cuya configuración transversal da lugar de división del pueblo en dos barrios. Barrio Alto Joponés y barrio Bajo Jopiches. Pues es curioso, mira qué bonita la fuente, aunque ahora mismo pues, a ver. Bueno, pues tiene agua, Agua impresionante. Y vamos a ver este cartel que nos indica, que mirad, que aquí os explica un poco también el tema de los barrios, que es un poco curioso. El barrio Alto y el barrio Bajo, Jopones y Jopiches, que no sé en este caso el nombre que será debido. Me han llamado la atención los nombres, la verdad.
Según la delimitación tradicional, el barrio bajo se extiende desde la llamada zona defensiva hasta la fuente de la Puentezuela, mientras el barrio alto se desarrolla de esta fuente hasta el extremo oeste de la localidad. Pues si os fijáis, yo por los pueblos que estoy visitando, el tema de los nombres de las calles y demás, todo depende mucho de las antiguas fortalezas y las murallas defensivas. Todo gira un poco en torno a ello y tiene sentido, porque antiguamente, pues, hoy gracias a Dios vivimos épocas de paz, pero antes no era así y claro, los conflictos estaban a la orden del día. Y bueno, pues es normal que todo gire un poco en torno a eso. Y mira qué casa más bonita. Que si ya os digo, muy típico de aquí, para el que no lo sepa, las casas con los claveles, bastante bonito. Y bueno, aunque no lo parezca, pues aquí hay muchos alojamientos rurales. Aquí como podéis ver tenéis la típica caja para guardar la llave. Se abre bien con un código, bien con un imán. Múltiples casas de aquí que no le ponen cartel por tema de ocupas y demás, entiendo, para que los ocupas no sepan que está la casa vacía. Pues muchísimas casas en estos pueblos pues se alquilan, porque la verdad que no falta gente que quiera venir aquí un fin de semana, incluso entre semanas, para hacer su ruta de senderismo o para pasar un fin de semana aquí en el pueblo. Que ya os digo que hay mucha gente que en sus vacaciones pues aprovecha para escaparse a los pueblos. Miréis, aquí tenemos lo que veis ahí arriba y este edificio, la iglesia de San José, una iglesia del siglo XVII. Y mira qué callejón justo aquí, lo podéis ver debajo de la iglesia. Mira qué bonitas las macetas y aquí tenéis un cartel de la iglesia de San José, que como decía, del siglo XVII, que está justo a lo que es los restos de un antiguo convento de hermanas descalzas. Justo detrás tenéis el Parque San José, que ahora lo vamos a ver. Y mirad qué portada tiene esta iglesia, también bien bonita, ¿eh? Ya os digo, una iglesia del siglo XVII. Y ahí arriba tenéis el campanario. Y fijaos qué vista, allí tenemos una presa. Fijaos la presa, que impresionante se ve de aquí. Allí tenéis la presa. Y aquí justo detrás podéis ver el Parque de San José, con los restos del convento de las hermanas descalzas. Mira, si vais justo por aquí, al lado de la iglesia, como podéis ver, la iglesia está ahí. Y si accedemos por aquí, por esta reja, pues tenemos el Parque San José, un parque muy bonito. Y ahí tenéis el resto de lo que son los restos del convento que os comentaba. Por cierto, este pueblo está muy bien, aquí estoy viendo servicios públicos por todos lados, ¿eh? Un detalle muy a agradecer de este pueblo. Y mira, si accedemos por aquí, la verdad es que huele muy bien, ¿eh? Aquí tiene que haber también plantado hierbas aromáticas y demás, porque huelen muy bien. ¿Veis? Como podéis ver, pues estos son los restos del convento. Y la verdad que un parque, un rinconcito con mucho encanto. Es impresionante, no me canso de recalcaros lo bien que huele aquí, ¿eh? En este pueblo a esta hora ya. Son en estos momentos, mirad, la 1. Y huele de escándalo. Mirad qué vista más bonita tenemos de la torre y de los restos del convento. Este pequeño parque bien merece una visita, ¿eh? Es un rinconcito también que tiene mucho encanto. Aquí podéis sentaros, la verdad que se está muy a gusto, ¿eh? Y un parque muy bonito. Y bueno, chicos, desde aquí del Parque San José vamos a despedir esta primera parte del recorrido por Grazalema, un pueblo que la verdad que lo que llevo visto hasta ahora, aunque ya he venido otras veces, pero nunca me he parado a recorrerlo como hoy, pues es un pueblo que la verdad tiene muchísimo que ver. Os recomiendo muchísimo la visita, es lo que llevo visto. Tiene sendero, tiene callejuelas, tenéis restaurantes por todos lados que se come espectacularmente bien. Desde aquí os recomiendo la visita a este pueblo. Y como os decía, vamos a despedir el recorrido desde aquí del Parque San José. No sin antes, como siempre, recordaros que si os ha gustado el vídeo os suscribáis, dale like si os ha gustado y activad la campanita para que no os perdáis ninguno de mis recorridos. Y como siempre os digo, si os echáis en falta algún sitio que no haya visitado, me lo podéis dejar en comentarios y en otra ocasión que venga por aquí, pues os lo enseño encantado. Así que chicos, desde aquí, desde el Parque San José, un sitio que la verdad con mucho encanto, vamos a despedir este recorrido. Nos vemos en el siguiente, chicos, en la parte 2, la semana que viene, como siempre, los jueves a las 7. Un saludo, chicos, mucho cuidado en la carretera y cuidado mucho.